Esto es Derivaciones, segunda temporada. ¡Ya, mamá! Todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra, el placer que revela, el vicio que desnuda. Javier Villaurrutia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Derivaciones, el podcast de Don Pisador, mismo que es su servidor. Y hoy quiero platicar de algo que para mí y los que me conocen saben que quizá me resulte un poco ajeno. Me resulte ahora. La verdad es que todo mundo tuvo sus momentos y yo tuve los míos en la Ciudad de México cuando vivía allá en la Ciudad de México en los 90s. Entonces hoy les voy a hablar de lo poco, lo mucho que sé de los antros que existieron allá en la Ciudad de México, o al menos a los que acudí, ¿sí? Durante los 90s. A ver qué les parece el tema. Antes de empezar, me gustaría, como siempre, solicitarles su suscripción, su like, su recomendación para este servidor y este podcast en la plataforma en la que me estén escuchando. Pero sin más, entremos. Yo, como ustedes saben, a través del tiempo de este podcast, y los que me han escuchado saben que nací y viví mi infancia y mi adolescencia en Poza Rica, Veracruz. Llegué a la edad de 18 años, que terminé la preparatoria, y me decanté por estudiar una carrera profesional. O bueno, me decantaron mis tías, que son las que me criaron, por estudiar una carrera profesional. Me fui a la Ciudad de México. De hecho, me mandaron a la Ciudad de México. Sí, ya será tema de otro podcast. O quizás sí, ya lo manejé en la parte de orientación. Les decía, yo llego a la Ciudad de México allá en el finales de 1993 a estudiar la carrera de Informática Administrativa en la UNITEC, la Universidad Tecnológica de México, también conocida como Unitren, porque pues supongo que porque los terrenos son más baratos al lado de las vías, ahí solían construir sus campus. La verdad es que no me quejo, me parece que recibí una buena educación, o al menos mejor de la que hubiera podido recibir acá en la zona. En fin, yo llegué con hablando de educación, una cierta educación provinciana, muy familiar, muy de casa. Y en la prepa solía salir igual así de antros y todo, pero pues al vivir en casa de mis tías, de mi abuelo, pues tenía yo una hora de regresar, muy temprano por cierto, pero pues me acostumbré. Trataba de disfrutar lo mejor que podía y regresar tempranito a guardarme a mi casa sin problemas y adelante. Entonces yo traía mucho esa mentalidad cuando llegué a la Ciudad de México. Ahí me costó inclusive trabajo, por así decirlo, empezar a salir en la Ciudad de México. Me daba como que miedo salir en la Ciudad de México. Y estoy hablando de 1993. De día sí, llegué a dominar mucho la ciudad y conocer muchos lugares donde se podía pues pasarla bien durante el día, ¿no? Pero llegada la noche, y especialmente salir ya en la madrugada en la Ciudad de México, para mí era impensable. Era totalmente impensable. Yo quería, la verdad, ir a guardarme a mi casa desde las 11 de la noche, a más tardar, porque a veces era la hora en que salía de la escuela, y después ya no saber nada, ¿no? Sin embargo, pues ustedes saben que uno se va relacionando con los amigos, etc. Y muchos de ellos pues me invitaban a salir. Yo recuerdo que parecía yo señorita. Pues mis amigos tenían que pasar por mí a mi casa, casi llevarme, ¿no? La verdad es que tuve buenos amigos, creo, porque muchos lo aceptaban, porque también de otra manera pues no había manera de que yo saliera a la ciudad, no sé. Les repito nuevamente, era como un miedo que tenía, que obviamente con el paso del tiempo lo superé, ¿no? Pero bueno, regresando al asunto. Por ejemplo, yo traía de acá, de la zona de provincia, etcétera. Allá en los 90 se manejaba mucho esas cuestiones del rap, de Vanilla Ice, MC Hammer, en los lugares a los que iban, ¿no? Entonces cuando yo llego a la Ciudad de México y me doy cuenta de todo lo amplio que eran los antros y los ¿cómo llamar? Y la música inclusive que se tocaba en los antros, pues vaya, para mí sí fue así como que toda una revolución, ¿no? Entonces empecé apenas hacía como que hacer ciertos atisbos. Además, no sé si recuerden que también durante ese tiempo, principios de los 90,
se empieza a gestar. Digo gestar porque a fin de cuentas no creo que haya sido un cambio inmediato radical, porque siempre influye el factor económico. Antes en los antros había pistas de baile. Ustedes, mimados jóvenes, dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es una pista de baile? Pues ¿qué son los 70s? No, o sea, en realidad sí existían estas pistas de baile donde pues había una pista y todo el mundo pues se paraba de su mesa y se colocaba en un lugar de la pista y pues ahí bailaba, ¿no? Hacía el ejercicio, hacía algunos lo hacemos a la pantomima del baile. Entonces ahí bailabas. Había pistas de muchas formas, a veces eran redondas, a veces eran más grandes, a veces más pequeñas, a veces tenían sistemas mecánicos, a veces tenían luces, en fin. Pero las pistas de baile resultaban muy atractivas, ¿no? Entonces se vino todo este cambio cultural también, porque igual antes los antros eran lugares grandes. Siguen siendo lugares grandes cuando están planeados para ser grandes. Pero de repente, pues ya casi en cualquier local uno podía, digamos que, tener un antro con esas famosas sillas periqueras y además lo que les digo que era novedoso hasta cierto punto para mí era el hecho de bailar en la propia mesa, ahí en el lugar donde uno lo atendían, ahí mismo estaba baile que baile. Pero bueno, no es lo que les prometí. Les prometí hablar de los antros a los que iba. En realidad sí era importante hacerles toda esta creación de las pistas de baile, el rap y todas esas cuestiones. El chiste de que cuando yo ya empiezo a salir en la Ciudad de México, la verdad es que hasta cierto punto, en mucho gracias a mi compadre Frique, compadre Carrasco. En especial recuerdo un lugar que fue creo que de los primeros que visité y donde además la pasaba muy bien, que era el Bar Mata. El Bar Mata como tal estaba situado en una esquina de la calle de Filomeno Mata, esquina con otra avenida que francamente ahorita no recuerdo, los años han pasado, ustedes comprenderán. Entonces el Bar Mata, que la verdad para mí fue de los lugares que digamos me abrió la mente con respecto a lo que eran los antros en la Ciudad de México. Y me abrió la mente desde muchos ámbitos, inclusive el físico. Resulta que yo desde niño siempre había sido así como que muy enfermizo. Y pues de hecho salir de noche me provocaba una situación muy enfermizo, así como con principios de asma y cosas de esas, ¿no? Para aclarar. Entonces así que en la zona llovía tantito, me enfermaba. Que sudaba y que se me secaba el sudor en el cuerpo, me enfermaba. Ya saben, cosas así. Ahí fue precisamente en el Bar Mata. Tenía yo 18 años, iba a cumplir 19. Cuando voy con mi compadre Frique, y desde que subimos, porque estaba en la terraza que les platico ahí de Filomeno Mata con esta otra calle, pues, ¿qué creen? Subo la terraza, pues no había techo. El techo era el cielo. Quisiera decir que un cielo estrellado, pero la verdad es que ya desde esos años de los 90 ya el cielo de la Ciudad de México, pues ya estaba como lo conocemos, ¿no? Y pues ya saben, yo la pensé, dije, chale, ahí hay bronca. Pues ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar. Pero pues ya sabes, iba con la banda y ni modo de rajarme, ¿no? Pues ya nos sentamos ahí en el lugar, la pasamos bien, No me enfermé, fue cuando por eso les digo que descubrí esa manera de que sí podía salir, lo que de alguna forma yo nunca habría creído, que sí podía salir de noche, sí me podía serenar, como dicen por aquí, que sí me podía echar unos tragos y al otro día no amanecer medio muerto. Entonces eso fue para mí toda una revelación. Pero bueno, eso es lo que les tengo que platicar con respecto al Bar Mata. De aquellos años me encantaba, por cierto. Por supuesto que conocí otros lugares en el centro histórico, porque pues en ese tiempo estaba muy de moda agarrar un lugar que estuviera al lado de una iglesia o al lado de un monumento histórico y abrir un antro en la noche, ¿no? Porque pues obviamente todo el ajetreo del día desaparecía y había mucho espacio para estacionar coches y podía ocuparse como antro, ¿no? Conocí La Opulencia, que estaba en el mero centro histórico, La Llorona, que estaba, si no mal recuerdo, en República del Salvador, donde también pasé momentos muy, muy, muy agradables, muy buenos. No sé si alguien lo recuerda. Y si recuerda también el tipo de música de esos años, estaba genial. Estoy haciendo solamente así un breve listado, ¿no? de los para ver si alguien recuerda esos antros, que en lo personal la pasaba muy bien. Y además, de veras, o sea, es increíble, o al menos para mí, ¿verdad? Que por ejemplo uno salía de La Opulencia, uno salía de La Llorona
Y si no encontrabas taxi afuera, que tenías que caminar a Eje Central o buscar hacia... la Opulencia estaba muy cerca del Zócalo y tenías que buscar hacia lo que era por donde está Metro Allende. Tenías que atravesar el Zócalo de madrugada, por ejemplo. Para mí fue una experiencia pues única. No sé si alguien lo haya hecho, espero que sí, pero les recomiendo atravesar el Zócalo de madrugada. Es una experiencia inaudita, estar solo ahí, voltear a Catedral, voltear a Palacio Nacional y estar solo ahí en la madrugada. Bueno, no sé si ahorita suceda, pero en mi tiempo pues así fue igual. O sea, atravesar el centro histórico de madrugada es la única sensación parecida que puedo encontrar, es atravesar Paseo de la Reforma en la madrugada. Atravesar Paseo de la Reforma en la madrugada porque pues definitivamente conforme fui avanzando en esta cuestión de los antros y todo eso, también pues me empecé a decantar sobre la música que más me gustaba, porque pues en la Opulencia y todo, y en La Llorona pues al final era lo que conocemos como disco, ¿no? Sin embargo, pues a mí como que siempre me ha gustado el rock. Mi hermano me invitó un día a La Diabla, que estaba ahí sobre Reforma. Igual el Rockstock estaba también ahí sobre Reforma, que son antros que para mí fueron icónicos, ¿no? Porque quizá porque no salía de ahí. En especial quisiera hacer una mención a los Desarmadores que vendían en el Rockstock. Conforme pasó el tiempo, que empecé a trabajar y que tuve un poder adquisitivo un poquito mayor, etcétera, por ejemplo, conocí ahí sobre Reforma e Insurgentes. Se había hecho una cosa impresionante de antros. O sea, ya ven que Reforma e Insurgentes es amplia, ¿no? Ese cruce. Pero ahí habían abierto el Cocobongo México, que por cierto, tendría que explicarles que estaba muy muy de moda la película esta de La Máscara, donde también sale o aparece un antro llamado Cocobongo, ¿no? Entonces era así como que uno se sentía en la película. Aparte que era difícil entrar, ¿no? Y en contraesquina, o en yuxtaposición, yo diría más bien, estaba un lugar que se llamaba el Bulldog, que también estaba muy padre porque de repente llevaba grupos de rock. De hecho, los Héroes del Silencio tocaron ahí en ese antro, el Bulldog. También, por ejemplo, conocí un lugar que la verdad la pasé muy muy bien. Que también era un poco, bueno, para mí era un poco complicado entrar, pero tenía unas amigas que siempre me hacían el paro, porque pues ahí a los cadeneros, por cierto, habría que hablar de los cadeneros les tiraban paro y las dejaban pasar, incluso conmigo, ¿no? Que se llamaba el News, que estaba ahí en el Toro de Cuatro Caminos, también un antro muy muy grande y muy padre. O sea, pues ahí fui, la verdad es que ya ahí fui cuando ya trabajaba, y pues la verdad es que ahí sí, con dinero bailaba el perro, y bonito. Antes de eso, también, por ejemplo, cuando era estudiante, pues, que de repente quería pasarla bien y no gastar tanto, en aquellos años había en la glorieta del Metro Insurgentes, adentro de la glorieta, los que no conozcan, pues dirán, ¿cómo? O sea, sí, o sea, hay una glorieta que es como peatonal para que todas las salidas del metro convergen en esa glorieta y uno ya pueda salir hacia donde vaya, ¿no? Hacia la Zona Rosa, hacia Insurgentes Sur, hacia Insurgentes Norte, etc. Pero adentro de esa glorieta había unos locales comerciales. Pues ¿cómo llamarle? Esta precocidad, no creo que sea precocidad. Más bien este emprendimiento, este afán de emprendimiento chilango, que siempre se abre camino, pues encontró la manera, ¿no? De que esos locales comerciales hacer los antros. Y ahí había, en ese lugar había antros de todo, o hubo. En la salida hacia lo que es la Zona Rosa había un mix-up. Quizá muchos tampoco no sepan lo que es un mix-up, pero un mix-up era un lugar donde vendían discos, pero además tenían esas cajitas de música donde uno se ponía unos audífonos y podía escuchar la música antes de comprarla, lo cual obviamente pues era un avance para los 90s. Y entonces a veces uno salía así como había estado escuchando varios CDs ahí, que al final no compraba nada, porque muchos no comprábamos nada. Entonces, pues, pero salías ya aprendido con el que había estado escuchando música, y era muy fácil. Te ibas hacia el metro y había antrillos ahí desde temprano. Había lugares donde tocaban trova, muy de zurdos. Había lugares de rock urbano, de esa onda loca del Aragán y eso, que yo la verdad no es que no me gustara, si llegué a escuchar al Aragán y a Heavy Nopal y todo eso, pero pues la verdad no me jalaba para allá. Y había otros lugares donde ponían un rock pues más contemporáneo, igual que música en inglés y disco también. O sea, había varios lugarcillos ahí para pasarla bien, tomarse una chelita barata y pues a ver qué salía, ¿no? Los que lo recuerden seguramente me dirán si esto es así. Y pues al final la verdad es que
siempre los gustos musicales sí varían para cuando uno debe escoger un antro. Y esas son de las ventajas que yo, por ejemplo, cuando salí de mi pueblito, de Poza Rica, y conozco la Ciudad de México, para mí fue tan valioso encontrar esto. O sea, saber que independientemente de tu gusto musical, hay más gente como tú. A veces sí, obviamente en mi pueblo conocí gente que también le gustaba el rock, pero pues éramos 2 o 3 perros. Y nos reuníamos así para cuando sacaba un grupo que nos gustaba música, pues nos reuníamos, echábamos una chelita, sí, se podía, pero básicamente nos reuníamos como emocionados para escuchar el CD. Y entonces encontrar en la Ciudad de México lugares donde lo que a mí me gustaba también podía reflejarlo con más gente, inclusive sin conocerlos, pues sí, realmente fue muy valioso. Honestamente, en la Ciudad de México, como siempre he dicho, es como la Babilonia de la antigüedad. Mientras tú tengas dinero, puedes conseguir casi lo que sea. Y la verdad es que en los antros de la Ciudad de México, pues no es una ley, pero la verdad es que sí, es lo que se denomina como giro negro. Entonces la verdad es que sí es muy complicado a veces la seguridad alrededor de los antros. Y la seguridad propia me refiero, no la seguridad de los antros, pues ellos tienen cámaras según y equipos de cadeneros, seguridad, etcétera. Pero no, yo hablo de la seguridad propia. Mucha gente sabe, ¿no?, que en muchos antros, y no solamente en la Ciudad de México, así como está el país que antes solíamos ser una zona de trasiego o de paso para las drogas, no, pues ahora en realidad ya hasta se consumen aquí y mucho. Entonces ya desde ese tiempo, por ejemplo, estaba muy de moda el consumo de cocaína. Algún día les platicaré en otro episodio una historia respecto a esa cuestión de drogas y eso que me llegó a pasar en la Ciudad de México. Entonces sí, había que tener mucho cuidado con eso, que en la entrada en los baños, etcétera. Había mucho el consumo de esa cuestión de la cocaína. Los cadeneros gandallitas que nunca faltaban, que no te dejaban entrar. Igual había meseros súper buena onda, ¿no? Que inclusive te decían, hey, ¿ya viste, zorra? Aquella morra te está tirando el can y tú estás acá nada más en la pendeja, mándale una copa. A veces era para venderte copas o que era su amiga la chica y quería que tú le pagaras la copa, pero a veces sí era genuino, ¿no? Había meseros que eran buena onda, ¿no? En varios aspectos, no solamente en decirte que si había una chica a la que le agradaras o no. Pero también obviamente había meseros gandallas que te querían meter en tu cuenta más cantidad de la que estabas ingiriendo y demás. Hablando de meseros gandallas, tendría que contar la historia de mi compadre Jicotencal. Mi compadre Jicotencal era un tipo muy activo. Que le gustaba también mucho salir y todo el rollo. Una ocasión se fueron a tomar unos amigos con él, pero pues no llevaban dinero, o sea, de esas cosas raras, ¿verdad? Pero bueno, no llevaban dinero, no sé si alguien se confió y les dijo, no, yo traigo, y luego se fue, o no sé qué pasó. El chiste es de que al final eran varios, pero pues unos se escaquearon del lugar y nada más quedó mi compadre Jicotencal con otro cuate. Y pues los meseros, cuando ya les querían cobrar la cuenta y eso, y pues los otros vieron que no traían dinero y no tuvieron forma de, pues no sé, de llamarle a alguien. Les recuerdo que eran los 90s, no había celulares ni cosas de esas. O si había, eran prohibitivos, ¿no? Cuando mucho la gente tenía beepers de Electra. El asunto fue que a mi compadre Jicotencal y a mi otro cuate, pues los meseros los golpearon, o sea, los golpearon de fea forma. Que como les digo, son gente, los que te decía, los meseros gandallas y esa onda, ¿no? Pero sí, eso fue lo que pasó, o sea, lo golpearon y quedó muy mal herido. Entonces pues lo llevaron a un hospital, ahí lo botaron afuera y alguien pasó, algo pasó y los llevaron a un hospital, ¿no? A mi compadre Jico, que fue el que quedó más golpeado, pues ya lo llevan al hospital y le empiezan a hacer unos análisis, a correrle pruebas y obviamente pues a atenderlo. Y gracias a esos meseros gandallas, pues se dieron cuenta que mi compadre Jico tenía ahí un cáncer y pues bueno, ya lo pudieron tratar. No digo que uno deba pasar por una golpiza para que le detecten un cáncer, pero la verdad es que a mi compadre Jico le hicieron un favor, porque si de otra manera pues esto hubiera seguido avanzando, ¿no? Pero bueno, eso es de los que les decía de la cuestión de los antros y los meseros. Solamente fue una pequeña anécdota. Entonces yo siempre veo así a la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México es como un gran centro de espectáculos. Tiene una vida nocturna, pues la verdad, incomparable, ¿no? Mucha gente a veces no lo quiere ver o no lo quiere creer. Pero la verdad es que en la Ciudad de México, pues está a la altura de muchas grandes ciudades en cuanto a su vida nocturna. Fíjense que precisamente
quise dejar para el final, en el listado de antros a los que solía acudir, un lugar para mí muy especial. No sé si recuerden que hace tiempo, creo que Sylvester Stallone y Bruce Willis, y no sé si Arnold Schwarzenegger, abrieron unos lugares, ¿no?, que se llamaba Planet Hollywood y eso. Donde estaba el Planet Hollywood, que está ahí atrás de Auditorio Nacional, años después de que el Planet Hollywood se fue, por así decirlo, abrieron un lugar que se llamaba el Teatrón. ¡Hala! O sea, fui pocas ocasiones, en realidad fui como 3 veces. Pero era un lugar tan agradable, tan cómodo, la pasaba uno tan bien. Por eso les digo que tuve que dejar para el final, porque pues siempre fue para mí así como que mi máximo, ¿no? Bueno, eso y el Men's Club. Pero en realidad en el Teatrón la pasé mejor. Y la verdad es que parecía que habían como que elegido así una constelación de meseros estrella, porque todos te trataban así de lujo, ¿no? Yo no sé no sé si sea alguien de recursos humanos que lo eligió bien, o si era capacitación, o si les pagaban para precisamente hacer eso, pero te trataban de una manera espectacular. No sé si alguien también recuerde o haya ido a ese lugar, el Teatrón. Era una cosa, la verdad, hermosa y digna de la gran Ciudad de México. Esto que yo le platico obviamente fue en los 90s y toda esa cuestión, pero por ejemplo, o sea, si ustedes se van hacia atrás en el tiempo, lo que les decía de la vida nocturna en la Ciudad de México siempre ha sido así, o sea, así de espectacular. O sea, habría que recordar al Mambo de Pérez Prado, ¿no? Por darles un ejemplo. Digo, hablando de un ejemplo ya viejito, ¿no? Pero todavía estos espectáculos, los centros de espectáculos donde José José cantaba y se ponía hasta el queque, pues, o sea, ya estamos hablando del Centro Libanés, creo. Cosas como esas, ¿no? Que eran una cosa así, que la gente deseaba, anhelaba ir a esos lugares. Y la verdad es que habría que también mencionarlo, ¿no? Así como les he tratado de platicar lo bueno de todo ese tiempo, pues también, o sea, la gente ¿por qué quiere salir a los antros y de repente esparcirse? ¿Y por qué no? Pues muchos, o sea, lo que buscan es también a veces el consumo de drogas recreativas, ¿no? Pues les digo que en ese tiempo estaba muy de moda la cocaína. Especialmente de esa gente que se sentía borracha y se quería cortar la borrachera con unos gramos de cocaína. O sea, bueno, cada quien, ¿no? Pero sí, o sea, se da, yo siento, ¿verdad? Que esa gran vida nocturna obviamente se da porque hay mucha gente, ¿no? Pero precisamente, o sea, es mucha gente la que lo busca. Porque la vida en la Ciudad de México es tan acelerada, o sea, es tan acelerada. Estás todo el día trabajando, y de alguna forma también, como hay tantos negocios, tanto billete circulando, hay gente que de repente hace muy buen negocio, etcétera, porque todo el mes estuvo así trabajando, ¿no? O sea, inclusive toda la semana, ¿no? Con unas jornadas laborales extensas, y el estrés especialmente. Ese estrés que te obliga a seguir trabajando, a seguir ganando dinero, o sea, a que te obliga a correr, a levantarte a las 5 de la mañana porque tienes que llegar a tu trabajo a las 8 y son 3 horas de recorrido si vienes de Pachuca, vienes de un lugar que esté lejos o que haya mucho tráfico, el tráfico te volvió loco. O sea, mil razones para sentirte estresado. Y la salida como natural a ese estrés, pues viene siendo esa salida a los antros, pasarla bien, de repente, pues sí, salir un poco de ti con el alcohol, conocer gente nueva, bailar, o sea, gritar a veces en el antro, cantar a todo pulmón, una canción vieja, una canción nueva, una canción que te guste. Esa es la cuestión por eso siento yo que hay tanto antro y tanto lugar para pasarla en la noche, en la vida nocturna en la Ciudad de México, ¿no? Pero la verdad es que eso pues se da en todos lados. En todos lados se vive con estrés y en todos lados hay antros para pasarla bien. Yo solamente deseo que cuando salgan lo hagan con seguridad y lo traten de manejar mejor, ¿no? O de una manera al menos más adecuada. Pero este es mi listado, ¿no? De antros en los 90s a los que solía acudir. Supongo que habrá más de alguno que se escapa a mi memoria. Pero bueno, pues ahí yo espero que en los comentarios ustedes me hagan recordar alguno en el que hayamos mordido el mismo polvo, amigos. Yo les decía y les repito, porque me parece que también es hasta cierto punto destacable, que a veces olvidamos muchas cosas. Conforme pasa el tiempo, olvidamos muchas de estas cosas que son, pues quizá triviales, pero también hermosas. Donde uno la pasó bien una sola noche quizá y amaneció en Cuernavaca, pero es este rescate de esa memoria trivial. O sea, porque inclusive en la parte histórica hay un sesgo ahí muy marcado, ¿no? De repente hay que hurgar en los propios recuerdos para darnos cuenta de lo valioso que fue en su momento un lugar que pudo haber sido efímero,
Porque hay antros que abren un mes, tienen mucho éxito y cierran. A lo mejor estoy exagerando con un mes, pero a veces suele suceder. O los 2-3 meses que ya cuando uno regresa y dice, la pasé bien la otra vez, ya quiere regresar y ya se acabó. Pues así son las cosas con los antros de los 90s en la Ciudad de México. Espero que este capítulo para mis congéneres cuarentones les haya resultado agradable. Y si son más jóvenes, pues que de alguna forma tengan algo de qué platicar con sus papás. Yo creo que siempre hay algo que hacer para el que quiere hacerlo, y especialmente en la Ciudad de México. No se les olvide darme like, suscribirse en la plataforma en la que me estén escuchando. Si les gustó, hagan recomendación con sus amigos. Yo soy Don Pisador, mismo que se despide de ustedes esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. Derivaciones, segunda temporada, más contenido y más temas. En Facebook somos Derivaciones MX. En YouTube somos @derivaciones. En Twitter mi papá es Don Pisador. Búscanos en Spotify como Derivaciones.